todos los puntos de vista, esta necesidad de irse de algunos. ¿Se entiende? ¿Se puede comprender? ¿Se puede asimilar? ¿Se puede explicar? Bueno, yo creo que hay una explicación muy sencilla a esto. Depende seguramente de lo que convives y también de cómo lo sientes. Se puede sentir idolatría por algo siempre que no hagas daño a un tercero. Se puede sentir también amor y fe por algo siempre que lo sepas compartir. Y se puede sentir también algo que muchos no entienden, pero cuando tienes la inmensa suerte, yo esto lo considero una suerte, de caminar por todo el mundo, como me ha sucedido a mí, y conoces tantos pueblos y tanta gente tan diferente, pero completamente diferente, entonces te das cuenta de que las hostilidades no funcionan. Yo pertenezco a ACNUR. ACNUR somos todos los que damos de comer a los sirios en este momento y a otros muchos. Entonces, en Naciones Unidas nos han enseñado que la convivencia, y yo soy de Naciones Unidas del año 88. Y además, apadrina, pertenece a muchas asociaciones que trabajan por los desfavorecidos, síndrome de Down muy especialmente, en fin. Yo, me van a perdonar, no he querido relatar la lista de honores y actividades. No, yo tampoco los quiero relatar, solo que... Estaríamos 6 días aquí, a mí no me importaría, pero no sé. Pues yo necesito decir esto. Y lo que necesito decir es que nosotros, los pueblos del mundo, tenemos que estar unidos, no podemos estar separados, no podemos hacer cadenas. Las cadenas solo son para la esclavitud. Las cadenas humanas son para separar. Y hay una cosa que el hecho de tener una cadena, yo llevo aquí dos, pueden ser de hierro, de oro, de plata, pero tienen que ser buenas cadenas. No tienen que ser cadenas que separan y humillan. Porque aunque se ha dicho, y lo he leído en los periódicos, que ha habido 1.600.000 personas en esta cadena humana de norte a sur, los 7,5 millones de habitantes de Cataluña, ¿dónde están? Aparte de 6.600.000. Esa es una excelente pregunta. Los formulamos todos. Sí, y aparte de esto también hay la unión. Yo nunca se me olvidará que en una cena muy importante en la Generalitat de Cataluña hace años, estábamos mi esposo y yo cenando con el presidente, su esposa, etcétera, etcétera, y el ministro de Cultura, y no es que yo le odie, pero dijo una frase, dijo que yo era una catalana universal, una embajadora de Cataluña, etcétera, 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 y que mi único defecto era haberme casado con un extranjero. A mí esto, perdonen, es patético. A mí esto me resultó patético. Me levanté de la mesa, iba a marcharme cuando la mujer del presidente me cogió de la mano. Marta Ferrusola, entonces. Sí, y me dijo, Seu, hi ha gent que no sap lo que diu. Esto quiere decir, siéntate, hay gente que no sabe lo que dice. Y a mí esto me pareció, no una disculpa, pero sí un algo para Bernabé, porque nunca fue un extranjero para mí, como yo he sido una extranjera para España. Yo he sido una embajadora, como todos los cantantes de España, como lo son los deportistas, y como me han enseñado, y repito, en Naciones Unidas, a la unión de los pueblos y de las gentes, y de sus creencias y de sus religiones. No puedo opinar de quien pone cadenas porque me hace daño. Eso quiere decir que extirpa a todo el resto, que lo manda fuera. Yo no soy política, no sé hacerlo. Los 2 discursos que he hecho, uno en Naciones Unidas y uno en Bruselas, no eran muy brillantes, pero por lo menos dije lo que pensaba. Y lo que pensaba es esto. Estoy muy feliz de haber nacido en Barcelona, estoy muy feliz de haberme casado con
Estoy muy feliz de que mi madre sea de Valencia, o era de Valencia, y estoy muy feliz de que mis hijos hayan estudiado en España. Creo que con esto yo dejo claro mi Una posición. declaración de edad. Concurso de canto que ha abandonado para venir aquí y que va a culminar con una exhibición de los mejores. También hay gente que se quedará por el camino, que penita. A mí me da mucha pena porque cuando les ves cantar sabes que todos tienen aptitudes, pero que hay algunos que quizás no van a... Y luego al revés, o al revés. Pero todos saben, ¿eh? Todos tienen todos tienen audiciones, sí, sí. En los primeros teatros. Es uno de los orgullos de Zaragoza que está pudiendo acoger esta maravillosa iniciativa y estamos felices de tenerla aquí cada año. Y cada año crece y crece y cada año recaba la atención de más medios de comunicación en España y fuera. Si tenéis oportunidad, no dejéis de pasaros por el auditorio para ver cosas porque Es gratuito.